Venezuela Provincial presenta. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y esta es nuestra sección Top 10 donde analizamos el Top 10 de temas históricos de Venezuela y el mundo hispano en general, ¿no? Y bueno, hoy vamos a tener el Top 10 de libros sobre Simón Bolívar, ¿no? Sobre la figura de Simón Bolívar, que tanto siempre me piden y me escriben por privado y en público. Emilio, recomiéndame un libro sobre la vida de Simón Bolívar para saber la verdad y la cara oculta de este personaje. Y bueno, he decidido hacer este vídeo para que, bueno, tengan 10 obras escritas, textos sobre la vida de Simón Bolívar o que tocan y dicen anécdotas interesantes sobre la vida de Simón Bolívar. No obstante, antes de empezar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial para que así le lleguen las notificaciones de todo el material que subimos, tanto de nuestra sección Top 10 como las entrevistas que llevamos a cabo junto a personajes de la vida histórica, ¿no? De nuestra hispanidad y de las academias, por llamarlo de una manera, del mundo hispánico. Así que bueno, empezamos este top 10 sobre libros sobre Simón Bolívar, valga la redundancia. Así que antes de empezar, quiero decir, como cita el catedrático de Historia Moderna Carlos Martínez Shaw, que él defiende que la historia es siempre entreverada, ¿no? Y es imposible dar solo una visión positiva o negativa de nadie, ¿no? Todos tienen una doble cara. Bolívar, Cortés, hay que admitir que, aunque hay que admitir que la figura de Bolívar despierta poca simpatía, ¿no? Cuando se le estudia a fondo y profundo. Pero bueno, vamos a empezar este top 10 con el número uno, ¿no? Y qué mejor forma de empezar que con este libro que son las obras completas de Simón Bolívar, ¿no? Yo creo que bastaría con leer directamente al propio Bolívar, ¿no? Para saber todo lo que es su pensamiento y su forma de actuar, ¿no? Aquí en este libro nos encontramos tanto su correspondencia privada, ¿no? Que es muy importante porque suele dar detalles eh, que levantan mucho pasiones, ¿no? Y también la correspondencia pública. Eso sí, sí, los filtros y las interpretaciones que a veces le han deformado, ¿no? Y bueno, verle sin tapujos, ¿no? Yo creo que sin duda es la mejor forma de estudiar la vida de Simón Bolívar, ¿no? Bajo sus propias fuentes primarias, escritas de su propia mano y pluma. Así que bueno, vamos con el número dos. Y el número dos es Las Memorias del General Daniel Oleari, ¿no? Que fue edecán de Bolívar y recoge el testimonio directo de su persona y también de otros cabecillas insurgentes, ¿no? En esta obra. Y bueno, además también recoge las propias vivencias vividas por este irlandés, ¿no? Que estuvo en la Legión Británica, luchando al lado de Simón Bolívar y que al final se convirtió en su decán, como dije antes, aunque hay que decirlo, este general suele glorificar la figura de Simón Bolívar, como es normal, pero nos podemos encontrar episodios interesantes, ¿no? Con detalles que no se suelen encontrar en otras partes, como puede ser, ahora se me viene a la mente la masacre de Pasto en 1823. Oleari da muchos detalles de esa acción, o del incidente de la Puerta de Toledo, ¿no? Ese incidente cuando meten preso a Simón Bolívar aquí en Madrid en el año de 1801, ¿no? Que Bolívar se lo cuenta a Oleari y Oleari lo recoge en sus memorias y bueno, es una obra muy recomendada, ¿no? La de Oleari, a pesar de que, bueno, suele glorificar la figura de Bolívar. Vamos con el número 3 y bueno, creo que es una obra sumamente importante, ¿no? El Bolívar, escrita por el humanista español Madariaga, ¿no? Fue una obra
prohibida en Venezuela y está bien escrita y documentada y bueno, ofrece giros interpretativos muy interesantes. Fue publicada en 1951 y son dos volúmenes de mucha información de primera mano, ya que el trabajo con las fuentes bolivarianas, ¿no? Tanto las que son críticas con la figura de Simón Bolívar como las favorables también. Pero eso sí, Madariaga es serio y copioso a la hora de escribir este libro, ¿no? Él trata de meterse también un poco en la cabeza de Simón Bolívar y procura entender la psicología de este personaje. Y bueno, hay que decir que Madariaga concluye que el principal motor, ¿no? de Simón Bolívar fue la propia ambición, ¿no? eh, que él despertaba, ¿no? Que quería tener todo el poder, ¿no? En mi opinión personal, yo creo que es el mejor libro sobre Simón Bolívar porque está hecho con bastante rigurosidad y bien documentado. Así que bueno, vamos con el número 4, Bolívar contra España, de Despertaferro, Historia Moderna, número 33. Bueno, muchos dirán que, bueno, es una revista, ¿no? Pero es una revista muy seria, Despertaferro, y que, bueno, a pesar de que es una revista, la recomiendo 100%, ya que cuenta resumidamente y detalladamente el proceso de la independencia, sobre todo la campaña final de Carabobo, que es tan importante, y bueno, la lucha entre republicanos y realistas, y de Bolívar contra España, ¿no? Cómo se transformó radicalmente aquellas latitudes y de origen a las nuevas naciones, ¿no? Y bueno, tiene artículos de autores muy reconocidos y serios, ¿no? Como Edgardo Mondolfi de la Academia Nacional de Historia de Venezuela o del historiador español Julio Albi de la Cuesta, ¿no? O sea, tiene muchos autores y escritores colaborando en esta edición de Bolívar contra España de Despertaferro, así que recomendada esta revista. Número 5, bueno, tenemos al expresidente del Perú, José de la Riva Agüero, que hay que decirlo, es uno de los testigos presenciales de la Guerra de Independencia, ¿no? Y de la posterior política implementada en las nacientes repúblicas y sobre todo las acciones llevadas a cabo por Bolívar, ¿no? Y en su memoria dejaría plasmadas en la obra que tiene como nombre Memorias y Documentos para la Historia de la Independencia del Perú y las causas del mal éxito que ha tenido esta. Y bueno, fue publicada en París, en Francia, en el año 1858, y ahí citará a Ribagüero sobre la corrupción, el manejo de los recursos del tesoro peruano por parte de Simón Bolívar. También cuenta un episodio de la masacre de indios ordenada por Bolívar en su recibimiento al Potosí, o cuando Bolívar se emborrachó y dio un espectáculo en la ciudad de Arequipa, Perú. Así que bueno, muy recomendado estas memorias, ¿no? Del expresidente del Perú, José de la Riva Agüero. Bueno, en el sexto lugar tenemos el Simón Bolívar de John Lynch, que es este escritor inglés, pues nos muestra las debilidades de Bolívar, ¿no? Por Inglaterra. Eso sí, Lynch la jalaba en este libro. Pero, no, pero Lynch nos da unos muy buenos datos, ¿no? Como que el propio Bolívar contaba con más de 2.000 esclavos que prestaban servicios obligatorios en una decena de sus haciendas. Y bueno, y que a pesar que en 1816 Bolívar escribió que libertaría a los esclavos que se alistaran en su ejército, pero que casi ninguno se sumó porque no confiaban en él, hay que recordarlo, pero bueno, Lynch cuenta que solo liberó con papeles a 6 esclavos, ¿no? O sea, con documentación en mano. Y como digo, Lynch admira de cierta manera a Bolívar, aunque no deja de ser crítico, ¿no? Con su figura y bueno, y aporta muchos datos interesantes en esta obra. Vamos con el número 7, Bolívar y la campaña admirable, ¿no? Este libro que lo incluimos anteriormente en nuestro top 10 sobre libros de la Guerra de Independencia, que es del historiador y catedrático de la Universidad de La Laguna, el canario Manuel Hernández González. Yo creo que es un libro imprescindible, ¿no? Para entender la etapa, sobre todo de la guerra a muerte, ¿no? Y don Manuel desmonta el mito basado con documentación y fuentes primarias, ¿no? Que el mito de que Bolívar la declara porque los realistas estaban
haciendo primero hechos sangrientos en la guerra y bueno, además que cuenta algunos episodios sangrientos también, ¿no? Vividas en esta etapa. Pero bueno, don Manuel señala y documenta hechos previos a la declaración de guerra a muerte, hechos sangrientos llevados a cabo por la facción republicana, ¿no? Que fueron los primeros en cometer estos actos. Y bueno, y después va pues narrando, ¿no? Todo aquellos masacres que se llevan a cabo durante toda esta etapa de la campaña admirable y la guerra a muerte declarada por Simón Bolívar. Así que bueno, recomendado este libro, Bolívar y la campaña admirable de Manuel Hernández. Y bueno, también recomendamos que vean el podcast que hicimos junto a don Manuel sobre este libro, que lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. Vamos con el número 8. Número 8 es nada más y nada menos que el Diario de Bucaramanga, del coronel republicano y amigo de Bolívar, el francés Luis Perú de la Croix, que fue publicado en el año 1828, ¿no? Y bueno, en este libro de la Croix señala las confidencias hechas por el propio Bolívar a su persona. Eso sí, hay que hacerse con la edición no censurada, ¿no? Por las autoridades en Venezuela, porque ha sido muy censurado este libro en Venezuela y le han quitado muchas partes, ¿no? Pero hay que decir que entre las mejores detalles o incidencias que recogen en este libro Perú de la Cruz está el hecho de Ricaute en San Mateo, ¿no? Quien nunca voló en átomos como lo esgrime el himno nacional de la República de Colombia, sino que fue una invención del propio Bolívar. O sea, el hombre nunca se inmoló, por el contrario, huyó abandonando el fuerte y los españoles le dieron muerte y toma San Mateo, ¿no? Solo que luego, al contrario, Bolívar ordenó que se divulgara esa versión de la inmolación de Ricaute, volando en el polvorín, reconociendo la hazaña del gran héroe que dio la vida por la patria, ¿no? O sea, pura propaganda de guerra. Pero bueno, eso no pasó así y Perú de la Cruz la cuenta junto con otras muchas anécdotas en este libro. No quiero hacerle spoiler mucho. Así que bueno, recomendaba el Diario de Bucaramanga de Luis Perú de la Cruz. Así que bueno, vamos llegando ya a lo último, ¿no? De este podcast y llegamos al número 9 y no podíamos dejar por fuera al terror bolivariano de Pablo Victoria, ¿no? Este historiador colombiano. Y bueno, hay que decir que este libro en sus 724 páginas es un trabajo académico, ¿no? O sea, los hechos tienen un análisis complejo por parte de don Pablo Victoria. Por ejemplo, la guerra que enfrentó a realistas y libertadores aparece aquí como el conflicto entre dos clases sociales americanas en que las promesas de libertad solo se aplicaban para algunos, ¿no? Así las filas leales a la monarquía hispánica no representaban únicamente a la élite española como nos vende la historiografía oficial, sino que también estaban los pardos, la masa pobre o de clase media urbana y de piel oscura, ¿no? Que sentía que aquel imperio, como la monarquía hispánica, defendía mejor sus intereses que los criollos que abandonaban la insurgencia independentista, ¿no? Y bueno, aquella guerra, según nos cuenta Pablo Victoria, fue espeluznante, violenta, llena de actos destinados a aterrorizar a los rivales, pueblos enteros exterminados, líderes descuartizados y mujeres violadas, ¿no? Cuenta muchos capítulos de estos hechos en el libro Don Pablo. Y bueno, la idea es que vende Pablo Victoria en este libro es de tratar de demostrar, ¿no? Archivo a archivo, que Bolívar fue una especie de un Robespierre, ¿no? Que purgaba a, a sus más allegados, ¿no? Aquellos que le podían surgir una competencia. Y bueno, que solía gobernar a golpe de capricho, ¿no? Y bueno, recomendamos también que vean el podcast que hicimos junto a don Pablo sobre este libro, que se llama El terror bolivariano, ¿no? El podcast lo pueden conseguir aquí en nuestro canal de Venezuela Provincial. Y bueno, ya llegamos al último libro de este top 10 y para cerrar, qué mejor que recomendarles el libro de Bolívar Empresario, ¿no? Del historiador cubano-venezolano Antonio Herrera Bayán. Y bueno, este libro, hay que decirlo, es un bestseller, ¿no? Inclusive el autor y columnista del diario El Nuevo Herald de Miami
el cubano Carlos Alberto Montaner lo nombró como el libro más interesante escrito por Antonio Herrera Bayán. Y es que, bueno, hay que decirlo, este libro es importantísimo porque derrumba el mito de que Simón Bolívar murió pobre el 17 de diciembre de 1830, ¿no? Pero la realidad es que jamás fue pobre, ¿no? Desde su nacimiento hasta su muerte fue uno de los más acaudalados de Venezuela, Hispanoamérica, y la versión de un Bolívar empobrecido es parte de la idealización que ha acompañado la construcción del culto heroico sobre la vida de Simón Bolívar. Antonio Herrera Bayán hace un importante trabajo archivístico de documentación. También rescata el testamento de Simón Bolívar, que ahí mismo señala todo lo que deja, ¿no? Eh, Toda esa herencia que le deja a sus familiares, que fueron sus sobrinos. Sobre todo nos habla de las minas de Aroa y otras posiciones importantes que tenía, todas las joyas, todas las monedas de oro que tenía, ¿no? Guardadas y bueno, también los negocios que trató de hacer por medio de la venta de las minas de Aroa con los ingleses. No le quiero hacer mucho spoiler del libro, pero bueno, se lo recomendamos 100% y también recomendamos el podcast que grabamos junto a don Antonio Herrera Bayán sobre este libro aquí en Venezuela Provincial, ¿no? El podcast tiene como nombre Bolívar murió pobre, eh, en interrogación, ¿no? Bolívar murió pobre, mejor dicho. Así que bueno, ya hemos llegado al final de este top 10. En conclusión, quiero decirles que Bolívar, hay que reconocerlo, es la gran figura de la independencia o la secesión de Hispanoamérica y trastornó por completo el imperio hispano e hizo nacer 5 naciones, ¿no? Pero lo malo es que esa labor fue destructiva y no consiguió hacer de la Gran Colombia, su gran proyecto político, una potencia entre dos océanos. Así que bueno, aprovechamos para recordarles otra vez, de nuevo, suscribirse a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cuando subimos un nuevo material en nuestro canal de YouTube de Venezuela Provincial. También recordarles que nuestros artículos de investigación histórica pueden verlos a través de nuestras páginas de Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas de nuestro proyecto de investigación histórico o patrocinantes, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con solo €1 ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para mandarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros patrocinadores y mecenas, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Ángel Suárez y Alberto Gil Martín. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por el top 10 de hoy. Libros sobre la vida de Simón Bolívar y hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.